Prometeo es un titán vinculado profundamente a la raza humana. Siente más cariño por los humanos que por los nuevos y arrogantes dioses olímpicos. Sin embargo, sus intervenciones suelen ser contraproducentes y conllevan desgracias como lo sucedido con Pandora. En este episodio, vamos a recorrer la biografía de Prometeo y su papel en la conformación del mundo humano. Así que acércate al fuego y comencemos. Prometeo pertenece a la estirpe de los titanes. Su nombre en griego, Prometheus, significa previsión, prospección. Prometeo es el que piensa antes. La tradición antigua lo presenta con los apodos de astuto, engañoso y abundante en recursos. No forma parte de la familia olímpica. Viene de la generación anterior, la de los hijos y descendientes de Urano y Gea, derrotada después de la guerra contra Zeus. Esquilo cuenta que Prometeo tuvo una profecía donde advirtió que Zeus ganaría y se abstuvo de participar. Los titanes no lo escucharon. Esa versión explica por qué Prometeo no aparece castigado junto a otros titanes desde el principio. En muchas fuentes se lo nombra también por su patronímico, Japetónida o Japétida, es decir, hijo de Jápeto. En la teogonía de Hesíodo, Jápeto se une con la Osiánide Clímene. De esa unión nacen Atlas, Meneceo, Prometeo y Epimeteo. Apolodoro conserva otra variante. Jápeto se une con Asia, también Osiánide. En la tragedia Prometeo encadenado, de Esquilo, la madre de Prometeo aparece vinculada con Temis o Gea, ambas figuras proféticas. Esa variante encaja con un Prometeo que también conoce el arte profético. Atlas es hermano de Prometeo. Recordemos que en Hesíodo Zeus lo condena a sostener el cielo, la bóveda celeste, en los confines de la tierra, cerca de las Hespérides. En la Odisea aparece como una figura que conoce las profundidades del mar y sostiene las columnas que separan cielo y tierra. El nombre de Atlas quedó unido al extremo occidental del mundo. De ahí vienen asociaciones posteriores como los montes Atlas, el océano Atlántico y la Atlántida. Bien, el otro hermano que mencionamos es Meneceo, otro hijo de Jápeto. Se lo describe como soberbio y violento, y Zeus lo fulmina con un rayo y lo arroja al Érebo o al Tártaro, según la versión. Meneceo era el más violento y el más iracundo de los que participaron en la guerra contra los olímpicos. Así que su castigo es razonable dentro de todo. Epimeteo es el hermano más cercano de Prometeo. Siempre andan juntos y forman un contraste. Epimeteus significa el que piensa después. Hesíodo lo presenta como torpe y atolondrado, pero es el único que escucha la profecía y le hace caso a Prometeo porque está consciente de sus propias limitaciones. Prometeo aparece vinculado a la humanidad como protector, benefactor o creador, según la fuente. En la versión latina de Ovidio, Prometeo modela al ser humano con barro. Toma tierra, le da forma y levanta una criatura distinta de los animales. Mientras los otros seres miran hacia abajo, el hombre recibe un rostro orientado hacia el cielo. En Prometeo encadenado, aparece como amigo y benefactor de los hombres. Prometeo les entrega los números, la escritura, la memoria, la medicina, la navegación, la construcción de casas, la domesticación de animales y la interpretación de signos. Algunas fuentes dicen que estas artes las aprendió de Atenea y él se las compartió a los humanos. Antes de esos dones, los hombres miraban sin ver y oían sin comprender. Vivían sin ordenar el tiempo, sin leer los ciclos del cielo y sin dominar las técnicas básicas. En esa versión, el fuego no es solo algo que sirve para dar calor y cobijo, sino que sirve para abrir el camino de las técnicas de la industria. Ante los ojos de Prometeo, la humanidad necesita guía y protección. No son dioses, no tienen inmortalidad ni ambrosía, pero tampoco son simples bestias. El primer episodio protagonizado por Prometeo es el sacrificio en Mecona. Este episodio está ubicado en esta primera época de gobierno olímpico, cuando todavía se estaban decidiendo y organizando las partes del mundo. En Mecona, también llamada Mecone, se reúnen dioses y hombres para convenir cómo serían los sacrificios en honor a los dioses.
Todavía no está fijado qué parte del animal sacrificado corresponde a los dioses y qué parte queda para los mortales. Allí estaba Prometeo, que como dijimos, tenía más simpatía por los humanos que por los olímpicos. Así que se ofrece para preparar un buey y lo divide en 2 porciones. Una de estas partes sería para los dioses y la otra para los hombres. Entonces Prometeo desolló y descuartizó un buey. Luego cosió su piel y formó con ella 2 bolsas. En una bolsa puso toda la carne, pero la ocultó bajo el estómago, que es la parte menos apetecible del animal. En el otro saco puso los huesos debajo y los ocultó bajo una capa de grasa brillante y marmoleada. Y le dio a elegir a Zeus. Oh divino Zeus, elige aquellas partes del buey que han de ser para los dioses. Zeus eligió la parte que le parecía más conveniente, o sea, la de reluciente grasa. Pero cuando abrió la bolsa, ahí vio que estaban todos los huesos. Hesíodo cuenta que este episodio marcó una enemistad entre ellos dos. Y también, por supuesto, cómo sería el reparto sacrificial. Desde entonces los hombres, en la ceremonia llamada Ticia, queman huesos y grasa para los dioses. El humo asciende hacia los cielos. Y la carne queda para los mortales, que comerán en sacrificio ritual. Zeus descubre el engaño y al notar cómo Prometeo se reía, se enfada muchísimo. Hesíodo dice que Zeus sí se dio cuenta del engaño antes, pero quizás decidió continuarlo para sumar argumentos y castigar a Prometeo. De cualquier manera, Zeus, en represalia, decide quitarles el fuego a los humanos. Recordemos que el fuego en esa época era un servicio que prestaban los dioses a la humanidad, que todavía estaban aprendiendo las técnicas. Los hombres ahora tienen carne, pero ya no tienen fuego, así que deben comer la carne cruda. Esto es común en los mitos griegos donde los dioses no pueden revertir cosas que han hecho o proclamado. Esto lo vemos en todos los mitos, donde se busca otra salida lateral para sortear una situación que no puede ser anulada. Zeus no podía desdecirse o dar por nulo el sacrificio. Lo que podía hacer era perjudicarlos de un modo lateral para que ese triunfo careciera de valor. Por eso, en los mitos griegos hay tantas vueltas y tantas roscas, porque simplemente no pueden detener y volver para atrás. Tienen que ir corrigiendo sobre la marcha. Platón cuenta en Protágoras que en esta época de modelación humana, los dioses forman a los seres humanos con tierra, fuego y mezclas de ambos elementos. Antes de sacarlos a la luz, encargan a Prometeo y Epimeteo distribuir capacidades entre todas las criaturas vivas. Epimeteo pide hacer él mismo el reparto. Prometeo acepta y queda encargado de revisar su trabajo después. Epimeteo reparte las capacidades entre los animales. A uno les da fuerza, a otros les da velocidad, a unos les da armas naturales, a otros de tamaño pequeño o les da alas, refugio. También reparte pieles, pelos, pezuñas, la dureza de las patas para soportar el frío, el calor, el contacto con el suelo. Después organiza los alimentos. A uno les asigna que comerán hierbas, a otros frutos, a otros raíces y a otros la carne de otros animales. También equilibra la reproducción. A los animales que sirven de presa les da más crías, a los depredadores menos. El reparto busca que ninguna especie desaparezca. Pero Epimeteo gasta todos los recursos antes de llegar al ser humano. Cuando Prometeo revisa la distribución, encuentra que los animales están equipados, pero el hombre quedó desnudo, descalzo, sin lecho y sin armas naturales. Además de que ahora tampoco tiene fuego. En Hesíodo, Epimeteo parece que entiende tarde la consecuencia. En Platón reparte mal desde el principio. En ambos casos, su comprensión siempre llega después del daño. Prometeo decide intervenir para corregir el error de su hermano. Como el hombre quedó pobre en defensas naturales, Prometeo roba el fuego y las artes técnicas. Porque Platón le da un significado y usa el fuego como una metáfora. El fuego representa el trabajo técnico,
Con el fuego los hombres pueden cocinar alimentos, fabricar herramientas, transformar materiales y sostener una vida que la naturaleza no les garantizó. El fuego y las artes permiten vivir. Todavía no permite vivir en ciudades. Para eso faltará otra intervención posterior de Zeus, cuando envíe a Aidos y Dike el respeto y la justicia para ser repartida entre los hombres. Entonces, como dijimos, Prometeo decide robar el fuego olímpico. Fue a ver a Atenea, primero, porque era amiga de él, y le pidió que lo dejara entrar secretamente en el Olimpo. Una vez allí, encendió una antorcha en el carro ígneo del sol, luego arrancó un pedazo de carbón encendido y metió ese carboncito en el hueco de una caña hueca para transportarlo hacia la tierra. Así llegó el fuego a la humanidad. En Prometeo encadenado no se habla solo de una llama. Prometeo cuenta que los hombres, antes de sus dones, miraban sin ver y oían sin comprender. Vivían como figuras de sueño, sin ordenar bien su existencia. Él les enseñó a construir casas, les enseñó a reconocer el movimiento de los astros, les dio el número, la escritura y la historia, les enseñó a domesticar animales para el trabajo, les dio el carro tirado por caballos, les dio la navegación, les enseñó los remedios contra las enfermedades y también les enseñó las formas de adivinación, de interpretar sueños, señales y el vuelo de las aves. Cuando Zeus se dio cuenta del robo del fuego, no hace nada inmediatamente, sino que planea otro castigo. Zeus ordena a Hefesto mezclar tierra y agua. Con esa mezcla debe formar un cuerpo semejante al de una diosa inmortal, pero destinado al mundo humano. Hefesto la moldea y le da forma. Zeus ordena a los 4 vientos que le insuflaran vida a esa mujer de arcilla y a las diosas que la adornen con joyas y atributos. Atenea la viste con un atuendo resplandeciente, incluyendo un velo bordado que cubre su cabeza, y le enseña la técnica de los labores textiles. Afrodita la rodea de gracia y de deseo. También le da una fuerza de atracción capaz de inquietar y consumir a los hombres. Las gracias le colocan collares de oro. Las horas le ponen guirnaldas de flores. Por último, Hermes le dio algunos defectos tremendos. La hizo mentirosa y astuta. Pandora significa la de todos los dones, porque todos los olímpicos participaron en su fabricación. Hesíodo dice que Pandora fue preparada como una ruina para los mortales que comen pan. Zeus envió a Pandora, la mujer más bella jamás creada, como regalo a Epimeteo. Prometeo, cuando la ve llegar, le advierte a su hermano: no aceptes nunca un regalo de Zeus. Epimeteo rechaza al principio el regalo. Zeus le pregunta por qué ha de rechazar a Pandora. Y Epimeteo, que entiende tarde las cosas, le responde que él siempre hace lo que Prometeo le recomienda. Con eso, Zeus confirma que Prometeo sigue actuando y conspirando contra él. Así que decide castigarlo de una vez por todas. Zeus, enfurecido y harto de Prometeo, ordena apresarlo. Mientras se lo llevan, Prometeo le advierte a su hijo Deucalión que siempre se cuide de Zeus. En Prometeo encadenado, el castigo se cumple con la intervención de Kratos y Bia. Kratos es el poder, Bia es la violencia. Ambos son hijos del titán Palas y de la oceánide Estigia. Junto con sus hermanos Celo, el fervor, y Nike, la victoria, formaban la guardia personal de Zeus y eran los ejecutores brutales de su voluntad. Así que por su orden directa arrastraron al titán Prometeo hasta el Cáucaso. Kratos intimidó y obligó al dios Hefesto a encadenar a Prometeo, mientras que Bia estuvo presente para asegurar que se cumpliera el castigo sin muestras de piedad. Prometeo vociferaba y resistía
Amenazaba al cielo diciendo que sabe que el reinado de Zeus llegará a su fin cuando cometa un error. Prometeo se estaba refiriendo a esa profecía que decía que la diosa marina Tetis está destinada a dar a luz a un hijo que será mucho más fuerte, grandioso y poderoso que su propio padre, y que empuñará un arma más terrible que el rayo de Zeus, o el tridente de Poseidón, y terminará por derrocar al gobernante del cosmos. Zeus intenta obligarlo a revelar la profecía, pero Prometeo se niega. Una vez encadenado, Zeus manda un águila para que le devore el hígado. Todos los días el águila le comía el hígado a Prometeo, y por la noche el hígado le crecía otra vez. Como Prometeo es un titán, no puede morir. El castigo no busca matarlo, sino que busca hacerlo sufrir eternamente. El hígado crecía y al otro día se lo comían de nuevo. Zeus jura por las aguas del Estigia que siempre estaría condenado a esa roca. En algunas versiones, Zeus también intenta justificar su crueldad, haciendo correr una mentira contra Prometeo. Según esa versión, Prometeo no habría entrado al Olimpo para robar el fuego, sino para seducir a Atenea. Era una calumnia. Servía para presentar el castigo como una defensa del orden divino y no como una venganza personal contra quien habría ayudado a los hombres. Epimeteo, alarmado por lo que Zeus le había hecho a su hermano, se retractó y se casó con Pandora. Los dioses, entonces, les dieron un regalo de bodas. Se trata de la jarra de Pandora, no una caja, una jarra. En griego, el objeto es una gran jarra o tinaja de almacenamiento usada para guardar vino, aceite, grano u otros productos. La idea de la caja de Pandora aparece mucho después por una traducción latina que cambió jarra por caja. Entonces, cuando le dan como regalo de bodas la jarra, le dicen que allí se alojaban todos los males que podían afectar a la humanidad. Fueron trabajosamente guardados para que tengan un matrimonio próspero, largo y feliz. Así que le recomendaron que por nada del mundo abriera esa jarra. Pero Pandora, que era curiosa e impetuosa, abrió la jarra. Entonces salieron la vejez, la fatiga, la enfermedad y la locura. Algunas versiones hablan de pecados capitales, pero son erróneas. El concepto de pecado capital no es griego. El concepto griego es el de vicio, pero un vicio como exceso, desorden o esclavitud de una pasión que puede hacerte esclavo. No es un pecado religioso en el sentido cristiano. La vejez, la fatiga, la enfermedad, la locura, el vicio y la pasión atacaron primero a Pandora y a Epimeteo. Después se extendieron por toda la humanidad. Hesíodo señala esto como los males ligados a la existencia mortal. Antes los hombres vivían apartados de estas calamidades. Después de la jarra, los males se dispersan y ya no se los puede volver a contener. Pero dentro de esta jarra queda una última cosa. Elpis. La palabra elpis suele traducirse como esperanza, pero esa traducción no alcanza. En griego antiguo, elpis también puede significar expectativa. No solo expectativa de algo bueno, sino también espera ante lo que puede llegar a venir, como una especie de anticipación, premonición, esa relación incierta que tenemos con el futuro, el no saber lo que va a pasar. Y en esta lectura puede entenderse como una premonición del mal, porque en el pasaje se menciona que los males salen de la jarra y se dispersan por el mundo, pero Elpis queda adentro. Entonces algunos pueden preguntarse si Elpis queda encerrada, ¿qué mal se ahorra la humanidad? Una respuesta posible es la siguiente. Los hombres no se salvan de la enfermedad, la fatiga, la vejez ni la muerte, sino que se salvan de conocer esos males por anticipado. No viven con una visión completa de su desgracia futura. En ese sentido, Elpis no sería simplemente una esperanza buena, sino una premonición del mal. Y al quedar encerrada en la caja, los hombres quedan privados de esa visión anticipada.
sufren los males de la vida mortal, pero no conocen por completo el futuro. Desde entonces los hombres se enferman, trabajan, envejecen y mueren, pero no saben cuándo les tocará cada cosa. Existen otras versiones del mito. En algunas, la jarra no contenía los males, sino los bienes de la humanidad. Y cuando Pandora la abrió, esos bienes escaparon y regresaron a las mansiones de los dioses. Desde entonces, los hombres quedaron privados de esos bienes y tuvieron que vivir rodeados de males. Lo único que permanece cerca de los hombres es la esperanza. La imagen de recipientes que contienen bienes y males ya aparece en la Ilíada. Ahí se habla de 2 tinajas, ubicadas en el umbral de Zeus. Una contiene bienes y la otra males. Zeus reparte desde estas tinajas el destino de los hombres. A unos les da mezcla de bienes y males y a otros solo desgracias. Para algunos mitógrafos, el rol del mito de Pandora es la justificación teológica de la presencia de fuerzas oscuras en el mundo. Al intentar Prometeo obtener para los hombres más de lo que debían recibir, arrastra a la humanidad a la desgracia. Pandora es la responsable entonces de trasladar al mundo humano los poderes representados por la estirpe de Nix, la noche. Nix había tenido descendencia, y esa descendencia se trataba de Ponos, el trabajo laborioso, el trabajo duro. También estaba Geras, representante de la vejez, y Eris, la famosa representante de la discordia. Entonces, Hesíodo hace una conexión entre estas potencias y el castigo de la jarra. La aparición de la mujer también está relacionada con la necesidad de un constante afán en las labores agrícolas, puesto que está presentada constantemente como un vientre hambriento, atenta contra la hacienda de su prometido y acecha con encantos seductores. Una vez casada, instala el hambre en el hogar. A pesar de todas las posibles interpretaciones misóginas, hay que entender que a partir de ahora, según los mitos griegos, la humanidad deberá sostenerse en la familia para contrarrestar el trabajo, la enfermedad y la vejez. Muchos años después del episodio de la jarra, Zeus observa que la humanidad se ha vuelto corrupta, violenta y malvada. El detonante definitivo fue su encuentro con el rey Licaón. Licaón era rey de Arcadia. El episodio aparece con variantes en Ovidio, Apolodoro y Pausanias. En las Metamorfosis, Ovidio cuenta que Zeus baja a la tierra con forma humana para comprobar la maldad de los hombres. Entonces llega al palacio de Licaón y la gente reconoce que hay algo divino en ese visitante. Pero Licaón se burla y decide ponerlo a prueba. Ovidio cuenta que Licaón mata a un rehén, corta su cuerpo, hierve una parte y asa otra, y le sirve carne humana a Zeus. Zeus descubre el crimen y enfurecido destruye la casa con un rayo. Licaón intenta escapar, pero Zeus lo transforma en un lobo. Apolodoro conserva otra versión. Zeus visita a Licaón y a sus hijos para probar su impiedad. Ellos mezclan las entrañas de un niño en la comida del dios. Zeus da vuelta a la mesa, mata a Licaón, mata a sus hijos, pero deja vivo a Níctimo, el menor, por intervención de Gea. Las versiones cambian en los detalles, pero conservan el mismo núcleo. Licaón viola la hospitalidad y ofrece carne humana a Zeus. Para Zeus, este crimen confirma la corrupción humana. En Ovidio, Zeus convoca a los dioses y anuncia que la raza humana debe ser destruida. Primero piensa usar el rayo, pero descarta esa opción porque teme incendiar el mundo entero. Entonces decide destruir a los hombres con agua. Zeus encierra los vientos que dispersan las nubes y libera únicamente a Notoo, o Notos, el viento del sur, cargado con lluvia. Y la lluvia empieza a caer incesantemente. Poseidón también participa,
golpea la tierra con su tridente, abre las fuentes y ordena a los ríos salir de sus cauces. Los campos quedan cubiertos, las casas se hunden, los peces nadan entre las ramas de los árboles. El diluvio borra la diferencia entre tierra y mar, pero Prometeo había previsto esta destrucción. Apolodoro cuenta que Prometeo le advierte a su hijo Deucalión, que gobernaba en Tesalia. La esposa de Deucalión se llamaba Pirra y era hija de Epimeteo y Pandora, o sea que eran primos. Con ellos el mito vuelve a unir las dos familias. Por consejo de Prometeo, Deucalión construye un cofre o arca. Apolodoro usa la imagen de una larnax, un cofre cerrado. Deucalión carga provisiones, entra con Pirra y quedan flotando sobre las aguas. El diluvio dura 9 días y 9 noches. Después el cofre se detiene en el monte Parnaso. Ovidio también ubica la salvación de Deucalión y Pirra en el monte Parnaso. Higino conserva otra variante ubicándolos en el Etna. Cuando las aguas bajan, Deucalión y Pirra salen. La humanidad fue destruida y solo quedan ellos. En Apolodoro, Deucalión ofrece un sacrificio a Zeus Fixios, Zeus protector de los que huyen o de los que buscan refugio. Zeus, con su sed de castigo saciada, envía a Hermes para que, en compensación, les conceda el deseo que quieran. Deucalión pide que vuelva a existir la humanidad. En Ovidio, Deucalión y Pirra van al templo de Temis para preguntar cómo puede repoblarse la tierra. En cualquier caso, la solución es la misma. En la versión de Temis, ella les dice: cúbranse la cabeza, suelten sus ropas y arrojen detrás de ustedes los huesos de su gran madre. Pirra entiende primero la frase de manera literal y se horroriza. Cree que la diosa les ordena profanar los restos de sus madres. Deucalión interpreta el enigma. La gran madre Gea es tierra. La tierra. Entonces, los huesos de la madre son las piedras. Deucalión y Pirra se cubren las cabezas, se sueltan las ropas y arrojan piedras detrás de ellos. Las piedras lanzadas por Deucalión se transforman en hombres. Las piedras lanzadas por Pirra se transforman en mujeres. Ovidio describe la transformación como un cambio gradual. La dureza de las piedras se ablanda, la materia toma forma humana y las vetas se convierten en venas. Después del diluvio, Deucalión y Pirra tienen descendencia. El hijo más importante es Helén. De Helén vendrá el nombre de los helenos. A través de sus descendientes se organizan varias genealogías de pueblos griegos. Pero los nuevos humanos no tendrán recuerdos del mundo anterior. Y en este mundo, Zeus se erigirá como el dios supremo entre los mortales. Muchas generaciones más tarde nace Heracles. Y mientras se encuentra al servicio del rey Euristeo, le encargan robar las manzanas de las Hespérides. Heracles llevaba meses viajando por los confines del mundo, desesperado por encontrar el rumbo hacia las Hespérides. Tras interrogar a ninfas y luchar contra dioses menores, comprende que la única respuesta la puede tener el prisionero más famoso de Zeus. El héroe desafía el frío extremo y escala los picos prohibidos del monte Cáucaso. Él debe obtener la información que necesita, pero a la vez le gustaría poner fin a la terrible injusticia que sufre el protector de la humanidad. Al llegar a la cima, Heracles se encuentra con una escena dantesca. Prometeo está encadenado a la roca y justo en ese momento, el gigantesco águila de Zeus desciende del cielo para devorar el hígado del titán. Sin dudarlo un segundo, Heracles tensa su arco, apunta con precisión milimétrica y dispara una flecha mortal directo al corazón del águila. El monstruo cae al abismo, terminando así con siglos de tortura diaria. A pesar de haber matado al verdugo, Heracles se topa con otro problema. Las cadenas indestructibles forjadas por Hefesto no se pueden romper así como así. Agradecido por el rescate,
Prometeo le entrega a Heracles el consejo para cumplir su trabajo sin morir en el intento. No vayas tú mismo a arrancar las manzanas. Busca a mi hermano, el titán Atlas, que sostiene el cielo. Convéncelo para que las tome por ti, mientras tú sostienes el peso del firmamento sobre tus hombros. Zeus, desde su trono en el Olimpo, sintió de inmediato la muerte del águila. En un arranque de cólera, su furia hizo temblar la tierra. Zeus preparó sus rayos para lanzar y fulminar de una vez por todas a Prometeo, pero antes de que pudiera actuar, Prometeo gritó: «Detén tu mano, Zeus. Si me destruyes, caerás. He visto la profecía que contiene el secreto de tu ruina, y solo te lo daré si tu hijo rompe mis cadenas». Él revelaría la identidad de la mujer que estaba destinada a parir un hijo más fuerte que su padre, lo que temía Zeus. Pero a cambio debería ser perdonado y liberado. Zeus, devorado por la paranoia y el miedo a perder su corona, aceptó negociar. Sin embargo, el rey de los dioses puso dos condiciones inquebrantables. Para no quedar como un mentiroso ante el universo, su palabra de que Prometeo sufriría eternamente en la roca debía cumplirse. Y alguien inmortal debía pagar el precio de sangre para que las leyes del cosmos quedaran saldadas. En ese momento, Heracles, en uno de sus momentos de mayor lucidez, tuvo una idea y le contó a Zeus acerca de la situación del centauro Quirón. Heracles le explicó a su padre que accidentalmente había herido a Quirón con una flecha impregnada con el veneno de la hidra de Lerna. El veneno no podía matar a Quirón porque era inmortal, pero le causaba un dolor tan insoportable que el centauro solo deseaba morir para dejar de sufrir. Sin embargo, las leyes del universo no le permitían morir. Con el visto bueno de Zeus, Quirón entregó voluntariamente su don y descendió al inframundo, logrando por fin descansar en paz y librándose del dolor del veneno. Esa inmortalidad vacante u ofrenda es aceptada por Zeus como el pago exigido por la ley divina para romper el castigo de Prometeo. Una vez totalmente exonerado, Prometeo habló: «Aléjate de la diosa marina Tetis. Si te acuestas con ella, su hijo será más grande que tú. Cásala con un mortal». Zeus comprendió la magnitud del peligro del que se acababa de salvar, porque en esa época Zeus y Poseidón competían por quién conquistaba a Tetis. Zeus se aterrorizó tanto que no solo se alejó de Tetis, sino que prohibió que otro dios se le acercara. Para anular el peligro, obligó a Tetis a casarse con Peleo, un rey mortal. La profecía se cumplió al pie de la letra. El hijo de esa unión fue Aquiles, quien efectivamente fue infinitamente más fuerte y grandioso que su padre Peleo. Sin embargo, al ser su padre un simple humano, Aquiles nació mortal, lo que salvó a Zeus de ser destronado. Para cumplir la última condición de Zeus, Prometeo tomó un trozo de metal fundido y una pequeña lasca de la roca de la montaña. Formó con ellos un anillo y se lo colocó en el dedo. Desde ese día, donde quiera que caminara, técnicamente seguiría encadenado a la piedra del Cáucaso. Una vez liberado por Heracles, Prometeo dejó de ser un paria rebelde y se convirtió en una figura respetada y clave para el orden olímpico. Tras revelar el secreto sobre Tetis, salvando así el trono de Zeus, Prometeo fue perdonado por completo. Se le permitió regresar al círculo de los dioses y actuar como un consejero sabio para el Olimpo gracias a su inigualable capacidad de ver el futuro. El mito clásico cuenta que los seres humanos, en señal de gratitud y homenaje al titán, comenzaron a fabricar y usar anillos con piedras engarzadas. El accesorio que usamos hoy en día nació como un símbolo de homenaje hacia Prometeo. En el mundo real de los antiguos griegos, Prometeo se convirtió en una deidad muy importante, especialmente en Atenas. Se le consideraba el patrono de los alfareros, los herreros y todos los artesanos que necesitaban el fuego para trabajar. Compartían un altar en la academia junto a Atenea y se celebraban en su honor las Prometeas.
unas fiestas donde se realizaba una famosa carrera de antorchas encendidas para recordar cómo robó el fuego sagrado. Prometeo pasó el resto de la eternidad libre, respetado por los dioses y adorado por la humanidad, a la que ayudó a prosperar. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la semana que viene para una nueva fogata del mitógrafo.